En el año 64 es periodista y escritora, ha publicado una novela y colecciones de cuento. Y también es filósofa, ¿sí? Según entiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Y tus otros títulos? I wrote autonomously. I wrote 3 books. I mean, there are books. There are some anthologies. There are some of my stories included. First is novel, and then there are 2 collection of short stories. Sí, su obra en realidad es breve. Tan solo tiene 3 libros, 2 de cuentos y una novela, y algunos han sido antologados también. Maybe I can explain why I'm so fond of short stories. Sí, ¿quiere explicar por qué es tan afecta al cuento? Yes. I'm very precise in writing. I remember yesterday's Nacho Padilla, who was leading, who was moderating our conversation. He mentioned Borges, who said that he has no luxury, or why he doesn't write novels. He said he has no luxury to make so many mistakes. I completely understand what he was talking about, what he was meaning. Sí, comenta que le gusta ser muy precisa en su escritura. También con Nacho Padilla, que estaba citando a Borges, en que no se pueden dar el lujo de hacer tantos errores en un cuento. Por eso también la estructura. Because I realized I'm writing those stories as poetry. I mean, when I got the idea, when I get a motive, I start thinking about the structure. Many things I do in my head before I sit at the computer. Sí, nos comenta que cuando tiene la idea de un cuento, muchas veces está esbozando la estructura, el manejo del tema en su cabeza antes de realmente sentarse y ponerse a escribir el cuento. And afterward, when I start to write, I leave for time. I mean, I'm leaving the text sometimes for days, sometimes for weeks, sometimes for months, because I usually don't see what's really wrong. But after some time, I realize and see things that were just invisible, but I felt very much that something doesn't work. Okay. Y nos comenta también que cuando escribe deja los textos reposar, ya sea días, semanas o a veces hasta meses, porque le resulta difícil encontrar los errores y después, ya pasado un tiempo, sí son más fáciles de advertir. Because I don't want that every person, or let's say every character, talk with the same voice. What I'm interested is to find the right voice for each character. También pone énfasis en la voz de los personajes que cuentan sus historias, también porque no quiere que todos los cuentos tengan esa misma voz, por eso también el espacio temporal. And that's why then I polish. I'm measuring the temperature, because I have this onomatopoetic, although I'm a philosopher, but I really perceiving life very onomatopoetic. I know for each story what is the temperature of the story, what kind of color it is, and so on. Sí, nos comenta que por eso le gusta estar midiendo sus palabras también, medirse en sus palabras, también ver mucho la temperatura del texto, los colores del texto que dice también desde un aspecto poético, a pesar de que ella es filósofa. And when comes the moment that the text starts decomposing, that I can't read it anymore, then I know it's finished. I finished my job. I can't do anything. Sí, cuando el texto empieza decomposing, that I can't read anymore. I mean that I don't understand. It is just decomposing. That it doesn't flow fluidly anymore. Que cuando se empieza ya a deconstruir de alguna manera, ya es cuando su trabajo está terminado, cuando no puede hacer otra cosa. Cambiarle cualquier cosa ya no deja leerse. O sea, ella lee en voz alta y mide sus textos por medio del oído cuando los trabaja. Very interesting question. Yes, I do, and I've been and still I am very much occupied, with the birth of writing, which means very strong paradigm
and change of thinking in that happened, let's say, 2,500 years ago in this antique pool. Sí, bueno, muy interesante la pregunta, y si lo hace también sobre la literatura oral, el texto en voz alta, también la importancia. Because firstly, the texts were oral. They were not. The texts were oral, and they were They were talking by prophets, by poets, those bards, so-called. But afterward, the writing appeared. The paradigm in human thinking really changed, because we quite often speak about visual culture. Sí, comenta de la oralidad en la escritura, de cómo nace con los bardos y cómo cuando llega a la escritura misma de los cuentos, pues cambia el paradigma también con lo visual. But I strongly believe that the beginning of visual culture is not the 20th century, but in fact 2,500 years ago, because it's something really different. If you just hear the text or when you see it, we are not aware what does it mean that we have this ability to see the text. Sí, nos comenta de que la cultura visual no es algo reciente también, y de cómo la diferencia entre escuchar un texto y también verlo, estarlo viendo cuando somos conscientes de que el texto está plasmado con la tipografía. And even more, we really can't understand that 2,500 years ago, with the beginning of writing, there were a big distrust toward writing. It was believed also, by Plato, although I will not go into this paradox, because how we know that out of his big opus, that oral texts are much more truthfulness than written text. Sí, también nos recuerda lo de que hace 2.500 años, cuando la escritura apenas comenzaba, era vista como algo negativo, ¿no? Y menciona a Platón con todos los diálogos, y también la idea de que tenía de que la oralidad es más adecuada. So I think that writing, the literature is a kind of I would not say continuation, but it's a kind of a thing that started from very, very in a very distant history. We are not aware that so much, but when I read. Why should I read for myself? Because I know that readers don't read probably loudly. I'm the only one who is reading my stories, hundreds of times. But when I read, I got the feeling if it works. And while reading, I have to hear the sound of the character. The melody, yes. Sí, bueno, le gusta escucharse también la melodía, el sonido de sus cuentos, y también de cómo es algo que es una tradición que está muy, muy antigua y que a veces no estamos conscientes de ello, y la importancia de que los autores se lean a sí mismos. Comenta que se lee muchas veces, cientos de veces, y que no sabe si los otros escritores también lo hacen. El relato que acabamos de escuchar es la voz de una niña que supongo que es del país, pero la podemos enmarcar muy bien en México. O sea, la voz de la niña hablando de ciertas preguntas de los adultos, del comportamiento de los seres humanos, de las instituciones, y se ve como una sinrazón de muchas cosas, como una crítica a la familia, a la iglesia y a ciertos otros paradigmas, ¿no? Era la intención hacer esta confrontación entre la visión simple, digamos, de un niño y lo, complejo que pueden ser los comportamientos humanos y las instituciones. Esa es la intención, poner en duda. Yes, I don't write direct political text, literature, not at all, but in mostly all stories, I touch or I just show on these dark points of society,
of family, of human being. Sí. Comenta que a pesar de que no se propone escribir historias políticas, sí toca esos temas oscuros de una manera velada. Yes, I was really very much surprised. I have a presentation at the college, preparatory, yes. And there were some girls, especially one, who knows my work from before. I mean, because before this Materia Oscura, 2 stories were already translated, and it's possible to find them on the web. Comenta también que hace unos días estuvo en una preparatoria y se sorprendió de cómo una niña ya conocía 2 de sus historias porque se encuentran en línea y 2 historias que no aparecen en el libro. Yeah, and I mean, she was focused. This girl, she was focused with her question, on one, probably the most difficult story of mine, because the topic is the tomorrow, when mother. Not really directly killed, but she let that her little girl die. Sí, y la pregunta de la chica se centraba en uno de los cuentos que ella considera que es el más oscuro, porque el tema es la muerte y de cómo la madre deja morir a su hija. The problem with this mother is, of course, that she never grew up, really, that she never let her narcissism away, or she never cut it, and so she's competing with her little girl for attention and also for love of her husband, or for the love of little girl father. Y también el personaje de la madre es un personaje complejo porque es una madre pero no maduro, entonces está compitiendo por el amor del marido que es el padre de la niña. And when she asked me to comment this story, I mean, she started the question, that her relationship, she's 16 years, something like that, that her relationship with her mother is something like that I described. I mean, I was trembling, when I heard that, Y el momento donde más se sorprendió fue cuando, la chica de alrededor de 16 años le comentó que es una relación muy similar a la que ella como llevaba con su madre. I'm aware that all those things, all those topics are very universal and that they're going on. I mean, nevertheless, it is north or south or east or west. They're just human topics. Sí, y está consciente de que ese tipo de temas son universales, no importa si sea del norte, del este, de cualquier lugar, son comunes. But I must stress that I'm very careful how to write it. I'm not interested in describing directly, let's say, incest or things like that. I just, as I said, lighten, but I'm really very, very careful how much to say. I always leave this gap, but which is a doubt gap. Sí, nos comenta de que es muy cuidadosa al escribir sus textos para no hacerlo de manera explícita, sino dejarlo de una manera velada, como por ejemplo el tema del incesto y cómo lo esconde detrás de esas palabras. Y la palabra que utiliza de iluminar con esas palabras lo que está pasando realmente. Because I'm not really interested in writing excess or a provocation. Of course, the topics are provocation in itself. But as I stressed, I'm careful. I don't like this explicit violence or anything like that. But I would just like to add, I mean, this story is quite tough, but there are also some stories. There are a lot of black humor in it. Not cynicism, but irony. Sí, nos comenta que busca decirlo de una manera que no sea explícita, pero sí poner mucho humor negro, y son temas también muy provocativos, sin ser explícitos. Sí hay mucho material de ese tipo, muy realista. Yo quiero saber qué sientes cuando escuchas la traducción ya en español de tu cuento en cuanto a ritmo y timbre. I'm enjoying very much. I understand a bit of Spanish. I'm trying myself, but I'm worse than I was expecting I could perform here, because I'm doing that by myself, and I have a feeling that
Sí. Bueno, se emociona mucho también. Sí comprende algo de español, no tanto como le hubiera gustado, pero... And yes, because with every translation, I mean, I got the feeling that my text is growing. Because it is not translation on only the meaning, but also the items. So the text is getting bigger and bigger. And I'm also, yes. Sí, ella piensa que con cada traducción el texto crece también, con las palabras, se transforma. Yes. And I have to also say one secret, which I repeat all the time, but you know, it doesn't work here. But I like it very much. In fact, I'm not Mojca Kumerdej, I'm Mojca Kumerdej. Because Jay, we say yeah, I know you say h, but I'm really enjoying being Mojca Kumerdej on one part of the word. I mean, I have nothing against, I really like it, you know, and I don't correct anybody. Sí, otra cosa del español, que su nombre se pronuncia Mojca, porque en esloveno las J son I. Es Mojca Kumerdej. Mojca. Entonces, pero le gusta, en este contexto español la gente le ha dicho Mojca, le agrada también el español. I'm growing, I mean, with translations. También su nombre crece con las traducciones.